Saludos amigos. Bienvenidos a Biopolítica Internacional. Bienvenidos. Estas son las noticias más relevantes, de la mayoría de los noticieros más importantes del planeta. De WashingtonPost.com. Ucrania enfrenta obstáculos logísticos antes de las entregas de tanques. Los republicanos de Arizona eximen a los legisladores de la ley de registros abiertos del estado. Aguascaliente, Mauricio. 7.000 personas acordaron cerrar sus negocios en huelga como solidaridad con las protestas en Perú. California busca inhabilitar al asesor de Trump, John Eastman, por los cargos del 6 de enero. El gran riesgo del Partido Republicano al legitimar a Marjorie Taylor Greene. De Spanish.xinhuanet.com. China registra 35,3 millones de desplazamientos en quinto día de vacaciones del año nuevo lunar. Discurso del presidente Xi ante CELAC favorece idea de mayor cooperación China-América Latina, dice ex canciller boliviano. China avanza en protección ecológica de Río Amarillo. Provincia China presenta sus atractivos turísticos y culturales en España. Experto Gabés dice que política de China ante COVID-19 ayudará a restaurar cadenas de suministro mundial. Participación chilena en CELAC representa interés por integración latinoamericana, dice experto. De The New York Times. Flores, peluches y fotos en la estatua de una poeta ucraniana. Así son las protestas silenciosas en Moscú. El asteroide 2023 pasará cerca de la Tierra, pero no es motivo de preocupación. Los medicamentos que están de moda para perder peso podrían afectar tu rostro. Tragedia tras tragedia. Se registran decenas de tiroteos masivos en enero en Estados Unidos. 5 acusados de asesinato en homicidio policial en Memphis. ¿Cómo se deshizo la búsqueda de William Barr para encontrar fallas en la investigación de Rusia? De CNN. Madre de Tyre Nichols pide protestas en paz. Asteroide hace una de las aproximaciones más cercanas a la Tierra. Presentan cargos contra 5 ex policías en muerte de Tyre Nichols en Memphis. Más de 7 millones de mexicanos ocuparon puestos de trabajo en Estados Unidos en 2022. Profesores de la Florida manifiestan malestar por censura en libros. Policía califica la muerte de Tyre Nichols como atroz. Maestra herida por alumno de 6 años demandaría a distrito escolar. Te explicamos los plásticos que va a prohibir Nueva York. Estados demandan al gobierno de Biden por programa de protección temporal. El precio del huevo afecta a la tradicional bandeja paisa en Miami. Senadores citan a Taylor Swift en la audiencia de Ticketmaster. De Hispanf. Llega represalia palestina. Israel en alerta ante cualquier escenario. Mueren 2 jóvenes baleados durante un partido de fútbol en México. Hungría sobre conflicto en Ucrania. Esta no es nuestra guerra. Ya son 11 palestinos asesinados por Israel en Cisjordania ocupada. Castillo elogia el coraje de los integrantes de CELAC. Irán critica a Irak por usar un nombre falso para Golfo Pérsico. Congreso de Perú declara persona non grata a Evo Morales. De Agencia de Noticias de la República Islámica, IRNA. El presidente iraní. Insultar el Corán en Europa no es libertad de expresión, sino antilibertad de expresión. Los cancilleres de Irán y Tanzania discuten los asuntos de mutuo interés. El portavoz de Exteriores. Irán no dudará en apoyar al PGRI. El alto funcionario judicial iraní critica la quema del Sagrado Corán en Estocolmo. De BBC News Mundo. El holocausto olvidado perpetrado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Cómo China consigue robarle sus secretos tecnológicos a Estados Unidos. La batalla entre Cuba y un fondo buitre por una deuda impagada de la era de Fidel Castro. De The Guardian. Ex policías de Memphis acusados de asesinato por la muerte de un automovilista. Las autoridades sanitarias de China afirman que la ola de COVID ha alcanzado su punto máximo con casos graves y muertes cayendo rápidamente. Zelensky pide más sanciones y más armas tras los últimos ataques. Londres. Peor contaminación del aire en 6 años mientras arden incendios domésticos. Reino Unido. Una mujer vulnerable yacía muerta en un piso de Surrey durante más de 3 años. Brexit. El número de estudiantes de la UE que se matriculan en universidades del Reino Unido se ha reducido a la mitad. Preocupación en Cisjordania por la escalada de la violencia después de que el ataque israelí matara a 9 palestinos. De Agencia AGM. Gaza. Palestinos disparan cohetes hacia el sur de Israel. Israel. Las IDF se preparan para una escalada mientras los grupos terroristas de Gaza prometen venganza por la muerte de 9 en Jenin todos. Blinken anuncia formalmente su viaje a Egipto, Israel y Cisjordania. De elpaís.com, España. Kiev redobla la presión sobre sus aliados para recibir cazas F-16. Los compañeros de piso del atacante de Algeciras. Decía que veía al diablo.
Rusia planea construir 25 cárceles y 3 centros de trabajos forzados en las zonas ocupadas en Ucrania. El acercamiento de ERC y PSC en los presupuestos pone fin a la política de bloques en Cataluña. D. El Periódico de Barcelona, España. Grabación de la conversación con el juez Garzón sobre el caso Tandem Villarejo. El gobierno estudia convocar el pacto antiyihadista que reclama el PP. Ucrania pide ahora aviones de combate tras asegurarse la entrega de tanques occidentales. D. The Financial Times. Los inversores invierten dinero en los mercados emergentes a un ritmo casi récord. La débil orientación de Intel apunta a más problemas para el fabricante de chips de El apoyo de Sudáfrica subraya el éxito de la propaganda de Moscú. D. Deutsche Welle, DW. Zelensky. Ucrania suma 12 países en coalición de tanques. Canadá donará 4 tanques Leopard 2 a Ucrania. 4 sacerdotes en Nicaragua culpables de conspirar contra el Estado. Israel bombardea Gaza tras disparo de cohetes. Gabriel Boric a Dina Boluarte. Tengo un solo estándar en materia de derechos humanos. Nicolás Maduro apuesta por elecciones presidenciales con altura. Gobierno de Nayib Bukele. El Salvador ayudará a Haití ante criminalidad. Ejército de Perú llega a Puno para liberar bloqueos de carretera. D. Sputnik Mundo. Un juego de la OEA. Desmienten en Zaporozhye los reportes sobre explosiones cerca de la planta. Rusia denuncia que el barco con fertilizantes rusos donados no llegó a su destino en Malawi. Un opositor ucraniano asegura que no es Estados Unidos quien manda en Kiev, sino este país. En Múnich protestan contra el envío de tanques Leopard 2 a Ucrania. Putin. Las élites europeas a menudo sirven a los intereses de terceros países más que a los propios. Estados Unidos se establece en Trinidad y Tobago para explotar un importante yacimiento de gas venezolano. D. Diario Libre. Nueva andanada de ataques rusos en Ucrania deja 11 muertos. ¿Qué está pasando con los Yanomami de Brasil? Dimite el secretario de Estado nombrado por el primer ministro sueco por pescar anguila de forma ilegal. 92 sentencias del TC sin ejecutar por el gobierno y entidades privadas. D. Listín Diario. Disparan a casa del premier de Haití. Ariel Henry no se encontraba en su residencia. CNSS aumenta los honorarios a los médicos. Ray Guevara. La corrupción ha golpeado el patrimonio público. No logran acuerdo para alza salarial. D. The Japan Times. La inflación al consumidor en Tokio alcanza un máximo de casi 42 años, lo que mantiene al BOJ bajo presión. Si Erdogan bloquea a Suecia y Finlandia, ¿la OTAN expulsará a Turquía? El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se dirige a una conferencia de prensa durante la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Madrid en junio. D. Rzeczpospolita de Polonia. Ucrania no quiere inflamar las relaciones con Bielorrusia. Salida de emergencia de Lukashenko. Escándalo del ventilador. Confirman la muerte de Izbekski. Ofiepa. Los pilotos ucranianos pueden entrenar en Polonia en el F-16. El jefe de la oficina de Zelensky agradece a Polonia por su disposición a entregar 60 tanques. D. The Sun. HS2 se tambalea cuando se revela que el proyecto ferroviario de alta velocidad de 60 libras esterlinas 1.000 millones ni siquiera puede llegar al centro de Londres. D. Taipei Times. Petición insta a Estados Unidos a reconocer a Taiwán. Tsai nombra nuevo jefe de seguridad nacional. Estados Unidos condena a espía chino a 8 años de cárcel. Diplomático dice que el apoyo a Ucrania será la prioridad de Japón en el G7. La ley europea de fichas contempla una asociación con Taiwán. D. Humoloda.kiev.ua. Polonia transferirá decenas de tanques modernizados a Ucrania. Los combatientes ucranianos llegaron a Alemania para entrenarse en el vehículo de combate de infantería Marder. Gran Bretaña planea construir una planta en Polonia para la producción de armas para Ucrania. D. Fakti.ua Moscú. Continuación del escándalo. Los sirvientes expulsaron a Tishchenko de su facción en el Consejo Estado Mayor. Bajo la apariencia de ejercicios, Rusia está construyendo un grupo de aviación en el territorio de Bielorrusia. Zelensky dice que la agresión rusa puede y debe detenerse solo con las armas adecuadas. El Estado terrorista no entenderá nada más. D. El Universal de Venezuela. Presidente Maduro instaló plenaria del Consejo Federal de Gobierno. D. Agencia Reuters. El aumento de las tasas de interés tiene un aguijón en la cola para los bancos europeos. Adani de la India golpeada por una salida de acciones de $45.000 millones, nublando la venta récord de acciones.
Israel ataca Gaza mientras estalla el conflicto tras los enfrentamientos en Cisjordania. México encuentra a más de 50 niños no acompañados de Guatemala en camión de migrantes. D. El Espectador en Colombia. Legalizan la captura de John Paulos, señalado feminicida de Valentina Tres Palacios. Una semana sudando petróleo. Informes polémicos y renuncia clave en Ecopetrol. Policías atacaron la residencia privada del primer ministro de Haití. Guaidó. Gobierno interino de Venezuela gastó dólares americanos 150 millones de dinero público. D. El nuevo siglo de Colombia. Reforma a la salud sigue generando división en el sector. Felipe Bayón saldrá de la presidencia de Ecopetrol en 2 meses. Petro asumirá la regulación de servicios públicos. Estas fueron las noticias del viernes 27 de enero del 2023. Hasta aquí nuestro resumen de noticias de hoy. Gracias por ver este video. Suscríbete y apóyanos con tus comentarios, para saber tu opinión. Dale like y suscríbete.